Señor les bendiga en esta hermosa noche, amados hermanos. Es una bendición nuevamente de parte del Señor poder estar en sus casas por medio de estas plataformas para poder seguir aprendiendo de lo que el Señor tiene para nosotros y sobre todo de la familia, el matrimonio, que es tan importante para nuestra vida. Creo que el principio del Señor fue ese, el matrimonio. Y con eso vamos a terminar en las bodas del Cordero, ¿verdad? Con un matrimonio, se empezó con Adán y Eva y se va a terminar con Jesucristo y su novia esposa. Y es muy importante la administración de la palabra para nuestra familia, para nuestro matrimonio. Y de ahí que tenemos un día específico para platicar de ello, y es una gran bendición y un privilegio de parte del Señor poder hacerlo. Así que vamos a darle gracias al Señor para que Él nos hable esta noche conforme a lo que Él tiene para nosotros, para que podamos seguir perfeccionando no solo nuestra vida individual, sino que como matrimonio también puede llegar a ser una sola carne, y como familia ser una familia exitosa, ¿verdad? Así que cierre sus ojitos, vamos a darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias, muchas gracias esta noche. Te agradecemos, Señor, tu misericordia que se renovó sobre nuestras vidas esta mañana. Te damos gracias por la vida, por la salud, porque nos has guardado, Señor, una semana más. Gracias, Señor, porque has puesto tu manto protector, tu sangre, Señor, poderosa ha estado sobre nosotros y nos has cubierto, has tenido misericordia de nosotros. Ahora, Señor, te pido que traigas un espíritu de sabiduría, de ciencia, que descienda de lo alto, Señor. Que venga ese raciocinio precioso que solo tú sabes dar, Señor. Te suplicamos tu auxilio, Espíritu Santo, para que tu revelación, Señor, se pose sobre nuestra vida. Te pedimos que nos ayudes, que nos bendigas en el nombre poderoso de Jesús. Llevamos todo pensamiento, Señor, y todo espíritu contrario al tuyo lo llevamos a la obediencia de Cristo. Te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria al Señor. Vamos a seguir platicando acerca de este tema que nos compete, que es Jesús en la casa. Hemos estado hablando ya por varias semanas acerca de eso, y creo que vamos por la 10ª casa donde el Señor estuvo. ¿Por qué me interesó mucho esto? Mire, hemos visto muchos tipos de temas matrimoniales, familiares, de diferentes ópticas, pero el Señor inquietó mi corazón acerca de que realmente nos puede faltar todo en nuestra casa. Pero si nos falta Jesús, hermano, realmente creo que ahí estaría el fracaso de cualquier familia. Y en el caso de nosotros que somos hijos de Dios, que nos falte todo, pero que no nos falte Jesús, ¿verdad? Porque si está Jesús, obviamente va a estar todo. O sea, es como un juego de palabras, ¿verdad? Sabiendo que está Jesús en nuestra casa, no vamos a padecer ninguna necesidad, porque Él es el que provee todas las cosas. Muy bien, hemos estado platicando de varias casas, y lo hemos estado aplicando hacia la óptica familiar. Definitivamente tiene muchas maneras de explicarse la palabra, y hemos visto cómo el Señor se introdujo en muchas casas por voluntad propia, en otras fue invitado, y vamos a ver alguna más adelante donde realmente fue obligado a entrar. Y todas estas casas nos han dejado enseñanzas de fidelidad, de atención, de todas las cosas que el Señor provee, de las cosas que hay que sacar de nuestra casa que no son buenas, etcétera. Hemos platicado acerca de eso. Esta hermosa noche ya vamos a ir terminando. Hay muchas casas, pero yo creo que vamos a platicar únicamente de unas 12 quizá, o de repente alguna más, pero ya creo que vamos terminando acerca de lo que el Señor puso en mi corazón para poderle trasladar. Esta noche vamos a hablar de la penúltima casa. Bueno, yo considero que es la penúltima casa en la que el Señor Jesucristo estuvo, donde Él estuvo antes de morir en la cruz del Calvario. Y es la casa
que en muchas versiones, sobre todo en las versiones ortodoxas, es conocida como la casa del cenáculo. Es decir, que es la casa donde el Señor celebró la Pascua y posteriormente celebró la Santa Cena. Eso lo hemos explicado. Usted se acuerda que en el libro de Juan, si no estoy mal, dice que Él tomó la copa, bendijo y luego tomó el pan y luego volvió a tomar la copa y ya instituyó la Santa Cena. Eso nos indica en ese relato que Él estaba celebrando primeramente la Pascua y luego instituyó la Santa Cena. Mas no vamos a hablar de la Santa Cena, sino que vamos a hablar de lo que había en esa casa preciosa que el Señor mandó a sus discípulos a que apartaran ese lugar. Pero vamos a leerlo y vamos a posicionarnos en Lucas capítulo 22, verso 8 al 12. Lo vamos a leer en la versión de las Américas. Y que el Señor nos ayude esta noche, nos ampare para que nos deje una enseñanza a nuestra vida. Dice en el verso 8, vamos a leer hasta el 12. Entonces Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id y preparad la Pascua para nosotros, para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde deseas que la preparemos? Mire, este fue el deseo de Jesús, porque ellos le preguntan: ¿dónde quieres tú que se haga? Y él le respondió: he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle a la casa donde entre y diréis al dueño de la casa: el maestro te dice, ¿dónde está la habitación en la cual pueda comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento, alto, dispuesto, preparadla ahí. Mire, hay algunas cosas que quisiera decirle rápidamente para introducirnos en este tema. Era una casa en específico. Fíjese que pasó algo importante ahí, y es que el Señor les dice a ellos que vayan y preparen la Pascua. Ellos le preguntan dónde. El Señor les manifiesta el lugar. Algo que no pasaba comúnmente en el tiempo de los israelitas era que no se miraba un hombre con un cántaro. Eso no era habitual. Por eso esa fue una señal muy, muy puntual que el Señor Jesucristo le dio a sus discípulos. Les dijo: vayan y van a ver a un hombre que lleva un cántaro y síganlo hasta la casa donde él entre. Cuando entren en esa casa, se acercan al dueño y le van a preguntar dónde está el lugar que él ya tiene. O sea, era algo como que ya estaba propuesto, que el Señor ya sabía y que esta persona ya había preparado. Justamente cuando los discípulos van, miran al hombre que, como le repito, no era común ver a un hombre con un cántaro. Eso lo hacían las mujeres. Si usted lee desde la historia, podemos ver la historia de aquella, ¿cómo se llamaba esta muchacha que estaba en el pozo de Jacob? También podemos ver a Rebeca cuando la fueron a buscar para que se casara con Isaac. Ella estaba sacando agua con un cántaro, etcétera. Podemos ver muchos ejemplos en la Biblia, pero de hombres no. De varones era algo raro. Por eso ese señal fue muy puntual, ¿verdad? Y fue el deseo del Señor hacerlo en esa casa, pero por la razón que había un lugar especial en esa casa, un lugar preparado, un lugar dispuesto. Entonces, esta noche vamos a hablar acerca de ese lugar especial que debe de haber en nuestra casa. Quisiera ponérselo en un par de versiones. El verso, creo que es el verso 12. Lo vamos a poner, ahí tenemos una imagen. Lo vamos a leer en la Palabra de Dios para Todos y en el Nuevo Testamento Peshitta en español. Y lo dice bien interesante, porque dice el verso 12: entonces el dueño les mostrará un cuarto grande en el piso de arriba, arreglado, dice esta versión. La otra versión dice dispuesto, la versión de las Américas. Para nosotros, preparen
la cena allí. Pero la Peshita me gustó mucho la versión esta, porque lo dice de la siguiente manera. Y yo creo que usted lo va a cachar rápido, porque hemos platicado algunas cosas acerca de. Y he aquí que Él les mostrará un gran aposento alto, y ahí hay una coma, con la mesa dispuesta, dice esta versión, hay un punto y una coma, ahí prepárenla. Entonces, mire, amado hermano, cuando hablamos de esta casa preciosa del cenáculo, o la casa donde se preparó la Santa Cena, donde el Señor decidió tener ese momento tan especial, porque recuérdese que Él dijo, cuánto he deseado. Esa palabra epitumia es la que se traduce ahí, es la única vez que se usa como en un sentido bueno, porque cuando usted busca deseo y se traduce con esa palabra, se traduce de una mala manera, como avaricia, desear lo malo. Y el Señor utiliza esa palabra en un sentido bueno, es la única vez que aparece en el Nuevo Testamento como sentido bueno, y Él dice, cuánto he deseado comer esta Pascua con ustedes. Pero ese momento tan especial, donde se iba a abrir una puerta dimensional para el pueblo gentil, donde el Señor iba a manifestar su cuerpo y su sangre, Él decidió hacerlo no en el Monte de los Olivos, no decidió hacerlo, amado hermano, en un lugar X o Y, sino que buscó una casa donde hubiera un lugar especial, dispuesto, arreglado, donde hubiera una mesa dispuesta para poderlo hacer. Cuando hablamos de mesa en la casa, recuérdese que estamos hablando de un lugar de relación. En la mesa hay relación, hay intimidad. Por lo tanto, lo que yo quiero hablarle para que se adentre conmigo es de una relación, de una intimidad dispuesta en nuestra casa, no solamente dispuestos, arreglados, listos para el Señor Jesucristo, sino para estar dispuestos, preparados, listos también para con el cónyuge y para con los hijos. Entonces, de esa manera lo vamos a traducir. Esa palabra preparar que aparece en la Reina Valera 60, donde dice una mesa preparada, y lo dice también en la versión de las Américas, esa tenemos una imagen ahí, lo vamos a poner, porque las otras versiones lo traducen como arreglado, y en la Peshita lo traduce como una mesa dispuesta. Pero esa palabra preparar viene del griego 2090, getoimazo, que tiene una raíz 2092, getoimos. La palabra realmente es getoimos. Y dice de un sustantivo antiguo, eteos, condicionamiento, ajustado, es decir, listo. Prepararse, lo puse ahí en otro color, resaltado, preparativo, presto, disponer, listo. Eso quiere decir preparar. Cuando el Señor habla de esa casa, habla de preparación, de estar presto y de estar listo. El diccionario TUI lo traduce como presto, dispuesto a y preparado. Entonces, ahí, mire, necesito adentrarlo y que usted me entienda que realmente para que el Señor llegue a nuestra casa, para que Él esté en nuestra casa, primeramente tenemos que tener un lugar especial para Él. Pero como lo estamos enfocando a la familia, también en nuestra casa tiene que haber un lugar, tiene que haber una preparación, una disposición de todos los miembros de la casa para estar dispuestos a, tiene que haber una preparación para estar dispuestos a. Mire, Lucas capítulo 22, 23. Yo creo que no se puede estar dispuesto si no se está preparado. Sin embargo, yo creo que ha habido mucha gente que tiene disposición, mas no tiene preparación. Y aunque pareciera, y en la Biblia aparece como de repente un sinónimo, yo creo que tiene un orden de factores. Y recuérdese que hemos platicado en abundantes ocasiones que el orden de los factores en lo espiritual sí altera el producto, ¿verdad? Siempre tiene que ser primero lo espiritual y luego lo material. Y podríamos poner muchos ejemplos, pero yo no me quiero estancar ahí porque si no, no vamos a avanzar. Solo quiero explicarle que para estar listo, para estar dispuesto, para estar arreglado, tiene que haber una preparación previa. Mire lo que dice aquí Pedro. Este pasaje es conocido. Dice, y Pedro le dijo, Señor, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte.
Eso le dice Pedro. En el momento que el Señor le dice, Pedro, de cierto te digo que esta noche me vas a negar. Y Pedro le dice, de ninguna manera. Yo estoy dispuesto no solo a ir a la cárcel, sino a morir por ti. Y hermano, lo que pasa en el momento de la verdad es todo lo contrario, ¿verdad? Pedro se va huyendo también con todos los demás, aunque lo sigue de cerca, está escondido. Y yo creo que Pedro tenía una disposición, mas no estaba totalmente preparado, porque dice la Biblia que más adelante Pedro sí da la vida por el Señor y es muerto en una cruz. Pero en ese momento, a pesar de que había disposición, no había preparación. Entonces la preparación y la disposición tienen que ir muy de la mano. Muy de la mano. Alguien dirá, yo estoy listo. Fíjese que hay mucha gente que se ha casado y dicen, yo estoy listo para el matrimonio, estoy dispuesto, tanto el varón como la mujer, ¿verdad? Estamos dispuestos, pero yo creo que en más del 90% de los casos no estamos preparados, porque no sabemos a qué nos estamos metiendo. Mire, hermano, el matrimonio es una gran bendición, pero el apóstol Pablo dice que también es inevitable tener una cantidad de problemas terribles, y él incluso él aconseja a algunos que no se casen, dice, porque van a tener muchos problemas en la carne y yo se los quiero evitar. Entonces hay mucha gente que se casa o que se une o que se avientan, ¿verdad usted? Porque tienen algún tipo de disposición, pero no están preparados, es decir, no están arreglados, no están listos. Y en la casa, y de ahí, hermano, que se derivan el montón de problemas que vienen después cuando arrancamos a vivir en un matrimonio donde no hubo una preparación previa, aunque haya una disposición. Yo creo que esa disposición, hermano, de repente es porque yo creo que puede haber algo bueno, pero hay gente que está dispuesta, mas no preparada. Y esa disposición, mire lo que le voy a decir, esa disposición en determinado momento se acaba como le pasó a Pedro. Porque él estaba muy dispuesto, pero su disposición se quedó en el arranque, a la hora de la verdad, porque no estaba preparado aún para morir por el Señor. El Señor se lo estaba diciendo. Mire este otro pasaje, solo para que nos adentremos hacia donde yo quiero llevarlo, acerca de la preparación y la disposición que debe de haber en el núcleo familiar. En esa disposición se usa la palabra getoimos, ¿verdad? Y aquí también se usa la palabra getoimos, que es preparado. Mateo capítulo 25, verso 1 en adelante, versión de las Américas. Vamos a leer hasta el 10 rápidamente. Yo no pensaba leerlo, pero mejor sí. Fíjese que aunque nos quitemos algunas cosas que después solo se las parafrasee, creo que si tiene bien claro el fundamento o la introducción, usted va a poder incluso sentarse y escribir acerca de lo que tiene que estar preparado y listo en su casa. Dice la versión de las Américas, Mateo 25:1. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas, salieron a recibir al novio. Y 5 de ellas eran insensatas. Mire, póngale mucha atención a eso. No me voy a entrar ahí, pero la insensatez es un serio problema. Y 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. Porque las insensatas, al tomar sus lámparas, no tomaron aceite consigo. Pero las prudentes tomaron aceite en frascos junto con sus lámparas. Al tardarse el novio, a todas les dio sueño y se durmieron. Esto lo hemos platicado, ¿verdad? De lo que va a pasar con la iglesia en los últimos tiempos. Mire, tanto las insensatas como las sensatas les dio sueño y ambas se durmieron. Pero a medianoche se oyó un clamor. Aquí está el novio, salid a recibirlo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes respondieron diciendo, no sea que no haya suficiente para nosotras y para vosotras. Id más bien a los que venden y comprad para vosotras. Y mientras ellas iban a comprar, vino el novio, y las que estaban getoimos, las que estaban preparadas, dispuestas, listas, arregladas, esto es lo que traduce ahí, entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Entonces, mire,
No vamos a hablar de este pasaje escatológico, pero sí lo podemos aplicar a lo que le estoy diciendo acerca de la mesa dispuesta que encontró el Señor en esa casa gloriosa donde Él entró a celebrar Santa Cena. La insensatez de no prepararnos en nuestro corazón, tener ese lugar especial para nuestro cónyuge, para nuestros hijos, y estar preparados, listos, arreglados y consecuentemente dispuestos, puede causar catástrofes irreparables en una casa. Irreparables, porque en el caso de las vírgenes, ellas no estaban preparadas. Disposición quizás tenían, porque ahí estaban esperando al novio, pero no estaban preparadas con lo que tenían que estar preparadas, que era el aceite. Entonces, cuando ya vino el novio, o sea, ya al pedalazo a usted, se pusieron en salmuera y fueron a buscar. Pero mientras ellas buscaron eso, el novio vino, se llevó a las 5 y cerró la puerta. Mire, si nosotros no estamos preparados y listos en nuestra casa como familia, puede ser que se nos pase la vida y siempre seamos infelices. Eclesiastés dice que hay un tiempo para todas las cosas. Que no se te pase ese tiempo glorioso en cada una de las etapas de tu matrimonio, de tu familia, por no estar preparado, porque eso le llamaríamos ser insensato. Mire, si usted se casó así a lo puro bandido, ¿verdad usted? O de repente se unió porque pues tuvo una atracción física, qué sé yo, hermano, o de repente embarazó a la patoja y no se debe uno casar por eso. Tampoco le estoy diciendo que embarace y no se case, ¿verdad? Pero un error no compone otro, ¿verdad? No se compone un error con otro error. Entonces, no sé por qué razón se ha casado, pero a estas alturas del partido, si usted tiene ya algún tiempo de estar casado, yo le recomendaría que se empape de lo que es el matrimonio y de lo que usted tiene que estar listo, preparado, arreglado y consecuentemente dispuesto para poder ofrecer para el bien común de su casa. Porque si no, lo que va a pasar es que puede haber tanto una explosión como una implosión. Puede haber un desastre en el cual la puerta se cierre, porque a estas se les cerró la puerta y ya no pudieron entrar. Y cuando ellas quisieron venir, seguramente ya con sus lámparas llenas de aceite, ya era demasiado tarde. Ya no se podía hacer nada porque se pasó el momento en el que se debía de hacer. Y eso mismo puede pasar en nuestra casa. Entonces yo le quiero remarcar algunas cosas en las cuales nosotros debemos de estar preparados, listos, arreglados y consecuentemente dispuestos, ¿verdad? Tenemos que estar listos, amado hermano. Como aquel dicho de los Boy Scouts, ¿verdad? Siempre listos. Ese dicho de los lobatos, me recuerdo yo, que estaban siempre listos. Siempre se tiene que estar preparado, listo, dispuesto para hacer lo que se deba de hacer. Entonces, mire, voy a remarcar algunas cosas que usted ya sabe, por lo tanto las voy a pasar rápido para de repente detenernos en algunas que quizás no le ponemos mucha atención. Sin embargo, hermano, yo no sé a qué tipo de gente el Señor le pueda estar hablando, a mi misma vida, a los míos de mi casa, cercanos, lejanos, no sé, pero el apóstol Pablo decía: yo no me voy a cansar de decirles todas estas cosas, si es necesario 1 vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, y se insistía de tal manera al punto de que lo que el apóstol Pablo quería era que la gente tuviera realmente un cambio de vida. El propósito de este discipulado no es tenerlo sentado a usted 45 minutos, 1 hora, no. Eso lo puede hacer usted viendo su película de Netflix, lo puede hacer sentado en el cine, lo puede hacer tomando café con alguien. El propósito de esto, si usted se sienta a escuchar un discipulado, una enseñanza, es para mejorar su vida. Entonces acompáñeme rápidamente, Mateo 19, 5 al 6, versión de las Américas. Mateo 19, 5. Dice, y añadió, aquí está hablando Jesús, ¿verdad? Aquí le preguntaron acerca del divorcio y toda esa cuestión, pero me interesa solo el final. Y usted va a cachar rápido qué es lo que le voy a decir. Y añadió, por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Por consiguiente ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Mire, hermano, yo creo que hay mucha gente que ha tenido disposición de casarse, de tener una unión con su cónyuge,
mas no han tenido disposición de dejar papá y mamá. Es más, ni siquiera estaban preparados para hacerlo. Y entonces cuando ya están casados, se da este terrible problema de que ya sea al varón o a la mujer, se le es tan difícil abandonar la casa de los padres. Y mire, hermano, si usted lee el pasaje detenidamente, jamás usted va a poder llegar a ser una sola carne si no abandona la casa de papá y mamá. Con eso lo que le estoy diciendo no solamente es la casa física, sino hábitos, costumbres, cobertura, ¿qué le pudiera decir? Enseñanzas acerca de por qué. No le estoy diciendo que lo que le enseñaron en su casa sea malo, en ninguna manera, pero viene una nueva etapa donde usted como familia, como esposo y esposo, tienen que escribir su propia historia, dirigidos obviamente por el Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque posiblemente, por darle un ejemplo, su mamá fue muy hacendosa y fue una gran mujer, una gran mamá, una gran esposa, y ella tiene como doctrina que a un niño recién nacido jamás se le puede poner un pañal desechable, ¿verdad? Sino que hay que ponerle un pañal de manta, porque si no se le van a escaldar sus pompas al niño, y que eso no debe ser, y que si no se le va a saltar el ombligo, hay que ponerle aquella cosa que se llamaba fajuela, no sé cómo se llamaba, y etcétera. Entonces, y puede ser que su esposo traiga otro tipo de enseñanza, y a él su mamá también fue muy buena, pero a él lo enseñaron que los pañales de manta no deben de ser, porque cualquier X o Y razón. Y entonces hay una discrepancia ahí. Pero si los dos no abandonan la casa de papá y mamá, los dos van a chocar con una enseñanza que al final de cuentas lo que va a traer es una disfuncionalidad en el matrimonio. Entonces hay gente, y así le podría hablar de comida, así le podría hablar de horarios, así le podría hablar de todo tipo de costumbres que puedan haber dentro de la casa, ¿verdad? Tal vez alguien venía, hermano, celebrando fiestas que usted ya no celebra, que en su casa usted quiere instituir, esto ya no se va a dar, pero si no se abandona, el problema hace recurrente. Entonces, yo creo que una de las primeras cosas que debemos de estar preparados para hacer y dispuestos para hacer es abandonar la casa de papá y mamá, porque si no, se lo vuelvo a repetir, no vamos a llegar a ser una sola carne, porque ahí lo dice la Biblia, y dejará el hombre papá y mamá y se unirá a su mujer, y ambos llegarán a ser una sola carne. Entonces, si no se abandona, usted le puede meter ahorita a su mente todo lo que pueda venir de la casa de papá y mamá que pueda estorbar en la casa que usted fundó. Y hay gente, mire, yo conozco gente, el otro día platicábamos con mi esposa de una persona que ya se le casaron todos los hijos, y la esposa sigue en la frustración de que él jamás pudo abandonar la casa de sus padres. Él sigue siendo el mil usos, ¿verdad? Fue el mil usos de la mamá, el mil usos del papá, el mil usos de los hermanos, y por atender la familia de papá y mamá siempre descuidó la familia que él fundó, y se les pasó el tiempo y se llegó a la vejez y se fue infeliz. Ahora hay una frustración, posiblemente una separación. A estas alturas del partido, quedarse solo, hermano, bien tremendo. ¿Por qué? Porque no se tuvo la preparación ni la disposición de abandonar la casa. Pero como necesitamos empatar el partido, ¿a usted? Pongamos ahí Salmos 145, verso 10 creo que es, versión de las Américas. Entonces no es ese. Es aquel texto que dice, aquí lo tengo, escucha, hija, presta atención e inclina tu oído, olvídate de tu pueblo y de la casa de tu padre. Pero no apunté la cita precisa acá. Ahí está. Ese, ¿verdad? No es ese. Es 45:10. Ese es. Le pusimos un 1 nada más. Ay, Dios mío. Ahí está, mire. Escucha, hija, y presta atención. Mire, cuando el Señor le dice eso a uno, hermano, que preste atención, no se lo estoy diciendo yo, que preste atención a mi enseñanza, a la prédica, sino que es Dios el que le dice en Salmo 45:10, hija, presta atención e inclina tu oído.
olvídate de tu pueblo y de la casa de tu padre. Entonces, hermano, yo no sé si usted cuando se casó estaba preparado para eso. Pero déjeme decirle que se le puede cerrar la puerta si usted no lo hace en este momento que lo debe de hacer. Obviamente hemos platicado muchas veces que no estamos diciendo que dejemos de honrar a los padres. Eso lo hemos platicado. Quiero que se enfoque conmigo y que no vaya a estar diciendo después que el hermano dijo que yo tenía que abandonar a mi mamá, a mi papá. Yo no estoy diciendo eso bajo esa panorámica, sino que le estoy diciendo de que se tiene que estar preparado. Mire, es una relación secundaria la de papá y mamá cuando usted se casa. Su relación primaria, su prioridad tiene que ser su esposo y sus hijos, su esposa y sus hijos. Así es como debiera de ser. Pero como no se preparó, mire, si a nosotros nos dieran charlas desde niños, si nosotros hubiéramos tenido charlas prematrimoniales, que creo que muy pocas personas las han tenido, y postmatrimoniales, creo que los matrimonios fueran más funcionales. Pero a estas alturas, en este tiempo hemos empezado a hacer eso, pero eso no se hacía, porque quizás al decirle a la hermana, mira, ahí te recordás, porque recuérdese que una de las cosas que destruye los hogares es la familia política. Eso trae un índice muy alto de divorcios. El primero es el dinero, el segundo es el sexo, tercero, familia política, cuarto, gobernabilidad en la casa, ¿verdad? Y quinto, la corrección a los hijos, que aunque sean hijos propios, uno dice que se le pega, otro dice que no, etcétera. Entonces, la familia política es un terrible problema. Y tal vez en la consejería, mire, pero cuando usted se casa, usted tiene que dejar eso. Tal vez ahí usted ha dicho, mejor no me caso porque no voy a poder hacerlo. Pero, como usted ya se casó, entonces yo le aconsejo que deje entrar al Señor Jesús en su casa. Y Él va a encontrar que encuentre Él una mesa dispuesta. En la mesa hay diálogo, en la mesa hay intimidad, para que usted se pueda sentar con el Señor y con los suyos. Hemos visto en las diferentes casas que el Señor se sentó a la mesa siempre. Él quiere estar en nuestra relación, metido ahí. ¿Para qué? Para proveernos de eso que no tenemos. Preparación, estar arreglados, estar listos y estar dispuestos. Mire, mejor no se lo leo, se lo voy a parafrasear. Pero dice la Biblia en Génesis que cuando el Señor le dijo a Abraham, vete de tu tierra y vete de tu parentela al lugar que yo te diré, mire, quizás no estaba preparado al 100%, porque nadie puede estar preparado al matrimonio al 100%, ¿verdad usted? Porque sinceramente, por mucho que uno se prepare, digo yo, siempre uno se encuentra con cosas con el cónyuge que no las esperaba, hermano, desde que pues se lleva su susto que ya no tiene maquillaje en lo corporal, desde que se lleva su susto también con cosas que usted jamás imaginó que se le fuera a revelar su esposo o su esposa, cosas que usted no le conocía, que solo se pueden conocer cuando uno se va adentrando en esa relación. Pero Abraham estuvo dispuesto a dejarlo todo. Dice la Biblia que cuando llegaron a traer a Rebeca para que fuera esposa de Isaac, dice que la mamá y el hermano querían retenerla por 10 días, dice ahí, la querían tener para siempre, porque 10 es todo, pero la querían retener. Y el enviado de Isaac le dijo, no me detengan, yo necesito llevármela. Y entonces ellos dijeron, vamos a llamarla a ella y que ella decida. Ellos pensaron, me voy a quedar. Y dice que Rebeca dijo, ¿te irás con esos hombres? Sí, me voy y me caso. Porque estaba preparada, estaba dispuesta a dejar la casa de su padre. Entonces hay que tener disposición para dejar la casa de papá. Mira número 2. Hermano, es bien tremendo y no vamos a poder hablarlo todo porque hemos hablado en otros temas, y si no, más adelante vamos a retomar este tema que es muy amplio. 1 Corintios capítulo 7, verso 3 al 5, Reina Valera 60. 1 Corintios capítulo 7, verso 3 al 5. Estamos hablando de una casa que debe estar preparada, donde los integrantes de ella tienen que tener preparación, arreglo y estar listos. Tiene que haber disposición. Dice, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento,
para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mire, hermano, en alguna ocasión platicamos acerca del débito conyugal y ese es un tema muy amplio que no vamos a tocar esta noche porque si no tendríamos que hablar de demasiadas cosas. Pero básicamente, hermano, uno de los problemas terribles en la casa, y se lo acabo de mencionar, por los que hay un alto índice de divorcio, es la sexualidad. Por diversas razones. Comenzando porque, por eso le digo, mire, si uno tuviera esa preparación previa, podría tener una mejor disposición. Hermano, y qué difícil poder adentrarse hasta ahí, pero creo que Dios lo puede hacer antes de llegar a ese paso tan importante que es el matrimonio. Pero como le estamos hablando a gente que ya está casada, y de repente a los que no se han casado, pues tomen en cuenta estos aspectos. Porque podríamos hablar del débito conyugal, porque mire, la cuestión, este débito conyugal es súper importante, porque puede traer mucho pecado y mucho desorden en nuestra casa. Algo le iba a decir ahorita y se me olvidó, pero le voy a poner este texto, Éxodo capítulo 21, verso 10. Mire, puede haber problemas desde si alguien es promiscuo o no lo es, ¿verdad? Porque imagínese que le tocó a usted un esposo que es muy promiscuo y una mujer que es muy sosegada. O al revés, ¿verdad? Una mujer que es muy promiscua, porque yo sí tengo conocimiento de muchos casos así. No va a pensar usted que solo los hombres lo son, en ninguna manera. Las mujeres también. Si no, mira la que está en el pozo de Jacob, que se quería cantinear a Jesús, ¿verdad? Y había tenido un montón de maridos, pero ningún esposo, ¿verdad? Porque marido y esposo es diferente. Pero comenzando por la promiscuidad de cada uno de los cónyuges, desde ahí ya puede haber problema. Mire, si los dos son promiscuos, enhorabuena, todo salió bien. Si los dos son sosegados, enhorabuena, ¿verdad? Pero si salió uno promiscuo y el otro no, ahí ya puede haber problema. Y la Biblia dice que se tiene que haber una disposición. Es decir, que cuando hablamos en 1 Corintios, habla de que tiene que cumplir el deber conyugal, dice. O sea que en determinado momento, esto no es de que si yo quiero o no quiero. Por supuesto que ninguna relación íntima tiene que ser forzada. Pero de ahí la preparación, estar arreglados, estar listos, dispuestos a... ¿Qué es lo que le estoy hablando? ¿Qué es lo que había en esa casa? En esa casa estaban dispuestos. Había una mesa dispuesta. Si en tu casa no hay una mesa dispuesta, no hay miembros de la casa que estén dispuestos esta noche, en el nombre de Jesús, eso es lo que estamos ministrando, que en tu casa haya disposición. Porque todo es negatividad, ¿verdad? Pero mire cómo dice Éxodo 21:10, versión Reina Valera 60. No, yo creo que es lo mismo, pero... Vamos a ver, otra mujer no disminuirá la primera de su alimento ni su ropa y sus derechos conyugales. Pongámosle la Reina Valera 60, creo que está lo mismo. Sí, lo único que lo dice en plural la versión de las Américas, y esta Reina Valera lo dice en singular. Dice, si tomare para él otra mujer, no disminuirá su alimento ni su vestido ni el deber conyugal. Aquí está hablando de los deberes y está hablando de la esclavitud. Pero lo que yo quiero que usted note es que el deber conyugal, mire qué tan importante es la sexualidad en el matrimonio, porque la Biblia lo pone a la par del alimento, que es indispensable para vivir, y lo pone a la par de lo que es el vestido, la ropa, que es lo que habla Mateo capítulo 6, creo, ¿verdad? Que del vestido y del techo. El apóstol Pablo dice, si tenemos que comer y con qué taparnos, con eso estaremos contentos. O sea, está hablando de cosas prioritarias, indispensables, importantes, que no pueden faltar, alimento y vestido. Pero la Biblia pone en este pasaje el deber conyugal
al mismo nivel del alimento y del vestido. Por si usted, hermana o usted, hermano, había desmerecido, ¿verdad? O había menospreciado la sexualidad en su casa, déjeme decirle que es tan importante la sexualidad. El deber conyugal es tan importante como el alimento y el vestido. Y hay mucha gente que piensa, no, eso no es importante. Está mal. Mire, en primera, lo que le estoy enseñando esta noche es que debemos de estar dispuestos. Ese dicho que está tan quemado a usted, que el pastor Eddie lo ha usado un montón de tiempo, en muchas ocasiones se ha molestado aquí en la iglesia, ¿verdad? Que ya la esposa en la noche pone su pastilla en la mesa de noche porque le duele la cabeza, porque no quiere tener una relación íntima. Y puede ser que sí le duela la cabeza, ¿verdad? Porque para ella puede ser un dolor de cabeza el tener que tener una relación con su esposo. Pero déjenme decirle, hermana, que usted se tuvo que haber preparado. Se tiene que estar preparando, tiene que estar lista, tiene que estar arreglada y tiene que estar dispuesta a, porque eso es lo que dice la Biblia. Preparación quiere decir estar dispuestos a. Y de la misma manera los varones, ¿verdad? Porque mire, hay un montón de factores que pueden arruinar la sexualidad en nuestra casa. Ya le dije ahorita con este pasaje que prácticamente es un deber y es tan prioritario que está a la par del vestido y del alimento. Pero le voy a poner qué quiere decir conyugal, porque la palabra sexualidad no aparece en la Biblia literalmente. Pero la palabra conyugal sí aparece 2 veces únicamente en la Biblia, una vez en el Antiguo Testamento y una vez en el Nuevo. En el Antiguo es esta y en el Nuevo Testamento es en 1 Corintios capítulo 7, que ya lo leímos. Si ponemos la imagen ahí acerca de lo que es conyugal, mire cómo lo traduce el diccionario de Strong y solo traduce en hebreo. Dice... Conyugal quiere decir ona, viene del hebreo 57:72. Aparece únicamente 2 veces en la versión Reina Valera 60, en Éxodo 21:10 y en 1 Corintios 7:3. ¿Qué quiere decir? Conyugal quiere decir, deber conyugal quiere decir morar juntos. Quiere decir cohabitación sexual, deber conyugal. Entonces, hermano, no hay quite. De lo que está hablando ahí cuando habla de deberes conyugales, no está hablando únicamente de estar cerca de alguien, ¿verdad? Porque cónyuge o conyugal la gente lo podría definir de algunas maneras no precisas como lo está traduciendo la Biblia, en este caso el diccionario. Entonces, amadísimo hermano y hermana, en una casa donde no hay disposición, que no está preparado, pueden haber problemas serios. Mire, usted sabe que, por ejemplo, en una casa donde no hay una sexualidad sana, puede haber pornografía. En una casa donde no hay sexualidad sana, donde no se cumple el deber conyugal, el débito conyugal, que en algún momento de repente se lo vuelvo a explicar, puede haber fornicación, puede haber adulterio, puede haber infidelidad, puede haber todo tipo de cosas. ¿Por qué? Porque el mismo apóstol Pablo dijo, si se separan, que sea por un tiempo de mutuo conocimiento y luego vuelvan a unirse para que Satanás no os tiente, no gane ventaja en eso. Recuérdese que la Biblia dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quién arruinar, hermano, a quién tentar. Entonces, imagínense usted una persona, porque yo creo que hay muchas cosas que se van desarrollando en el ser humano a medida que las va probando. No tengo otra palabra como para decirle, pero por ejemplo, alguien no siente la necesidad de tomarse una Coca-Cola hasta que no la prueba usted. Y así podríamos hablar de muchos X vicios, pero no le pongamos vicio, pongámosle algo que se vuelve de alguna manera satisfactorio para nuestro cuerpo. Alguien desea tal cosa porque a la probada dice, eso es sabroso, me gusta, lo quiero, ¿verdad? Entonces, una persona, hablemos de personas normales que llegaron íntegros, vírgenes a su matrimonio. Pongámosle que no llegaron, pero los que llegaron después del matrimonio están habilitados, porque recuérdense que las relaciones sexuales íntimas son desaprobadas por Dios fuera del matrimonio. O sea que en ninguna manera nadie que no está casado debiera tener relaciones íntimas sexuales. No debiera. Eso no lo digo yo, lo dice la Biblia. Pero después de que se casó, ya está habilitado. Ya probó, pues.
Y entonces si después se lo quitan, esa necesidad está en él. Entonces busca alternativas, que puede ser pornográficas, puede ser otra mujer, otro hombre, puede ser la masturbación, puede ser, etcétera, miles de cosas. Y eso puede arruinar el matrimonio. Ahora, ¿por qué es el desatino sexual? La falta de disposición a el estar preparados para este acto tan precioso dentro del matrimonio. Podríamos hablar hermano, de muchísimas cosas. Cansancio, trabajo, los hijos, tiempo, horarios, etcétera. Ay, mire, cuando uno se casa y cuando estos problemas, porque recuérdese que a manera que los años van pasando, los problemas se van intensificando y entonces nos vamos dando cuenta que tenemos que estar preparados y dispuestos ahorita apenas estamos en la cuestión marital y ya vamos a ir aterrizando de la sexualidad. Mire, aquí lo tenía, usted lo puede leer en su casa, en Cantares capítulo 5, verso 2 en adelante, usted puede leerlo. En la Reina Valera, si lo lee mejor, dice la Biblia que el amado llegó con la esposa y le tocó el cerrojo, y usted más o menos conoce la historia, pero dice que ella le contestó: yo ya estoy tapada, ¿cómo me he de vestir? Yo ya me lavé los pies, ¿cómo me los he de ensuciar? Y dice la Biblia que él quiso abrir, metió la mano y no pudo, estaba con llave. Y cuando ella vio que él hizo eso, se le conmovió su corazón, se levantó. Pero cuando ella se levantó, encontró mirra y toda esa figura que ya sabemos que llevaba el amado. Pero él ya se había ido y él lo que quería tener era una relación íntima con ella. Y entonces ella sale. Y cuando ella sale, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque lo que vimos en las 10 vírgenes, ¿verdad? Cuando no se está preparado, se nos puede pasar el avión, hermano. Se nos puede ir el tren. Lo puede dejar el último bus. Tenemos que estar listos. Y cuando ella salió, ya el amado se había ido. Entonces ella sale a buscarlo y empieza: habéis visto al que ama mi alma. Y nadie lo había visto. Lo encontraron las guardias de la calle y la violaron, la golpearon. Después habló con las doncellas, etcétera. Mire todo el problema que le trajo el haberse negado ella a tener una relación íntima con su esposo. Mire, en el segundo libro de Samuel habla de Urías. Usted sabe el pecado de Betsabé, pero se lo quiero enfocar de la siguiente manera. Dice la Biblia que cuando David pecó con Betsabé, dice la Biblia que era mujer de Urías, ¿verdad? Betsabé. Cuando ella peca con él, o él peca con ella, dice que ella concibe. Entonces viene aquel y quiere meterle el hijo a Urías. Lo manda a llamar, lo trae, lo saluda y lo tiene en su casa y toda la cuestión. Y luego lo manda para su casa. Pero dice la Biblia que Urías no quiso descender a su casa, sino que se quedó a la puerta de la casa del rey y ahí durmió. Y la gente le avisó al rey. Y entonces viene el rey y le dice: pero ¿por qué no bajaste? ¿Sabes qué? Yo te estoy autorizando que bajes, anda y visita a tu esposa, porque aquel lo que quería era que fuera a su casa. Y dice la Biblia que otra vez se quedó Urías y léalo, y no descendió. Usted sabe que descender es rendir voluntad, ¿verdad? Hablamos de descender, cuando hablamos de la casa del alfarero, hablamos que la única manera de poder tener relación con el amado es descender. Dice la Biblia que para poder encontrar a Jesús en el huerto de los olivos, dice que había que descender porque el huerto de los olivos estaba en lo bajo, cuando el Señor descendió al Jordán, etcétera. Entonces, Urías tenía que descender, tener un tipo de humildad y descender a su casa. A veces nosotros tenemos que tener eso aún en la relación marital. Tener humildad en la relación íntima sexual, poder descender, ser flexible, ¿verdad? Quizás a cosas y hablo a las mujeres y a los hombres, no estoy hablando hacia un solo lado. Pero dice la Biblia que Urías no quiso descender, y así lo dice literalmente. Luego dice que le dijeron a David, y vino David, lo invitó, lo puso bien bolo, hermano, y dijo: hoy sí, lo mando, y es más, Urías le dice: vive por vida tuya. Le dice: no, si el arca del pacto y los hombres están bajo el cielo, ¿cómo de estar yo con mi mujer y dormir con ella? O sea, el mismo Urías sabía que si iba a su casa, iba a dormir con su esposa. Y lo manda y se queda afuera, hermano, y no entra con su esposa. Después, cuando el profeta Samuel viene y le habla a David de su pecado, el mismo profeta evidencia un problema serio que estaba pasando ahí, porque el profeta dice de Urías que él trataba a su mujer como una hija, que la amaba como una hija.
pero no tenía disposición para tener vida sexual con ella, porque si la amaba como una hija, hermano, lo que menos había en él era motivación sexual. Y la Biblia dice que por esta razón Betsabé, ni triste ni perezosa, hermano, cuando el rey la llamó, ni modo. Porque como lo que no tenía en su casa, se lo dieron en la calle, dice por aquí. No le estoy diciendo que sea pretexto para adulterar hoy, ni para fornicar, pero eso es algo que nosotros debemos de considerar. Entonces, amado hermano y amada hermana, como no podemos abundar tanto en ese tema, por favor tenga disposición, prepárese. Mire, hay quienes, como se van agarrando diferentes tipos de malos hábitos, ¿verdad? Hay hermanas que de repente ya ni se bañan para que el esposo no las toque. ¿Verdad? Esa estrategia de guerra. O de repente el esposo a usted llega todo sucio, y peor si trabaja en algún tipo de trabajo, valga la redundancia, que es muy físico, ¿verdad? Mecánico, herrero, albañil, chofer, qué sé yo, donde se transpira mucho. Lo primero que debiera hacer ese hermano cuando llega a su casa, antes de llenar la barriga, es pues echarse un baño. Y tampoco le caería mal a los que son de oficina también, ¿verdad? Eso lo debería de hacer si se quiere acercar a su esposa. Así que por favor, tenga disposición en su casa. Terminemos. Efesios capítulo 5, verso 22. Mire, si no se está dispuesto a dejar la casa de los padres, dejar hábitos, no se está dispuesto a tener relaciones íntimas, no se está preparado para muchas cosas, menos está preparado para esto. Efesios capítulo 5, verso 25. Efesios 5, 25. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces ahí está hablando de que debe de haber disposición. En la casa donde Jesús hizo la Santa Cena había disposición, había una mesa dispuesta. Eso tiene que haber en nuestra casa para que Jesús llegue y more con nosotros. Dice la Biblia que el Señor Jesucristo estuvo dispuesto a morir por nosotros. Esa es una figura que nosotros... Ahora, yo le quisiera hacer una pregunta, ¿sí? La pregunta del millón es, sinceramente, ¿usted está dispuesto literalmente a dar la vida por su esposa, hermano? De repente, si está en un momento donde esté contento ahorita, tal vez, ¿verdad? Pero, sinceramente, la mayoría es sálvese quien pueda. Y en el caso de los varones, hermano, debiera de haber esa disposición. Como todavía le quiero empatar el partido con la mujer, me voy a apresurar. Mire lo que dice Génesis capítulo 20, verso 1. Versión de las Américas. Y Abraham partió de ahí hacia la tierra del Negev y se estableció entre Cades y Shur. Entonces estuvo por un tiempo en Gerar. Y Abraham dijo de Sara, su mujer, es mi hermana. Entonces Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pasémonos al verso 11. Y Abraham respondió: porque me dije, sin duda no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Entonces, Abraham, padre de la fe, usted, tremendo patriarca, el primero impresionante en la Biblia, que representa al Padre de la gloria en sus tres facetas, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Terrible como, sinceramente, no estaba dispuesto a morir por su mujer, porque hijo es mi hermana, y él fue el que la expuso a que el otro la tomara como mujer, es decir, que el rey tuviera relaciones con ella. Porque él dice, no, aquí sí yo digo que esta es mi mujer, esta es muy bonita, aquí no hay temor de Dios, y con tal de quedarse con ella me van a matar a mí. Entonces mejor digo que es mi hermana. Y realmente era su media hermana. La Biblia dice que era su media hermana. Después, años más tarde, dice que Isaac hace lo mismo. Vuelven otra vez a Gerar. Y cuando están ahí, dice que él también miente y dice que Rebeca es su hermana. Y cuando le preguntan del por qué, porque después el rey los ve y ve que él está acariciando a Rebeca. Y dice, este no puede ser su hermana. Y lo manda a llamar y le dice, ¿por qué me dijiste que era tu hermana? Esta es tu mujer. Y él le dice, sí, es mi mujer, pero tuve miedo que por causa de su hermosura me mataran. Entonces, yo no sé, mire, esto es un dicho así muy, muy popular, pero realmente estamos dispuestos nosotros a dar la vida por ellas.
El varón está realmente dispuesto a dejar su comodidad, a dejar su ser prioritario en todo, porque se puede morir de muchas maneras. La Biblia habla de muerte de muchas maneras, ¿verdad? Morir a nuestra voluntad, morir a nuestro orgullo. Si estamos dispuestos a morir por ellas, a morir en cuanto a todas aquellas cosas que desagradan a la esposa, al cónyuge, realmente estamos dispuestos. Si no estamos dispuestos, estamos en una situación realmente difícil, porque una de las cosas que debe de haber disposición en la casa es como Jesucristo, que dio la vida por su amada, por su novia esposa, la que un día se va a casar con él. Imagínense, ni casada está y el Señor le dio la vida por ella. Nosotros estamos más que casados por todas las leyes, pero no estamos dispuestos a dar la vida por nuestro cónyuge. Entonces, hermano, tenemos que estar preparados. Yo no sé si usted está preparado para eso. Si viniera en un caso muy directo y le dijeran, bueno, ¿te morís vos o ella? ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? Yo creo que de repente algunos dirían, no, que se vaya ella, porque así yo todavía puedo seguir cubriendo mi casa, mis hijos, yo los puedo sacar adelante, ella no. Pero tal vez lo que estaba deseando era que se fuera la señora, ¿verdad? Porque ya no la aguanta. Entonces, hermano, tenemos que retomar esa disposición. Terminemos y solo empato el partido. Primera de Pedro, capítulo 3, versos 5 al 7, porque justo estamos. Tenemos ahorita 53 minutos. Muy bien. Dice en la Reina Valera 60, porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara, que obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Entonces, cuando usted se casó, amadísima hermana, tenía que estar preparada para sujetarse. Y si no estaba preparada, pues empiece a preparar o sígase preparando para ese acto, para ese estilo de vida tan difícil para algunas mujeres, ¿verdad? Que se sujeten. Pongamos una imagen ahí. Yo les puse el verso 22 en otras 3 versiones en la Biblia de nuestro pueblo. En la Reina Valera 60 y en la PDT, pero lo puse junto. La primera dice, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Entonces, así como se somete al Señor, debiera de hacerlo con su marido. Mire qué figura más extraordinaria, y por eso fue que hablamos al principio que todo lo que hacemos en nuestra casa para nuestro cónyuge es como que lo estuviéramos haciendo para el Señor. Es más, la Biblia dice, cualquier cosa que ustedes hagan con uno de estos chiquitos, a mí lo hacen, conmigo lo están haciendo. Entonces, así como se somete, porque a una mujer no se le es difícil sometérsele al Señor, ¿verdad? Dice que ora, se mete, pero sujétesele a su marido. Mire, por muchas razones una mujer puede ser que no se quiera someter, ¿verdad? Porque quizás el mismo esposo ha provisto de cosas, de circunstancias en las cuales no se debe, pero la Biblia dice que es mejor separarse que vivir en desorden. Entonces, antes de que usted se insujete, mejor, yo no estoy promoviendo el divorcio, pero mejor sería separarse. No lo digo yo, lo dice la Biblia. La PDT dice, la BNP dice, las mujeres deben respetar a los maridos como al Señor. La versión 60 dice, deben de estar sujetas. Entonces, sometidas, respetar, sujetas. Y la PDT dice, esposas estén dispuestas. Esta me gustó porque es de lo que estamos hablando. Entonces, el someterse, respetar y sujetarse es sinónimo de disposición, que es de lo que estamos hablando. Esta Biblia impresionantemente lo traduce de esta manera. Si no tiene disposición para someterse, para sujetarse, para respetar, en definitiva no lo va a hacer. Dice la Biblia que cuando el rey mandó a llamar a Basti, no se le dio la gana llegar. Y dice la Biblia literalmente que el rey se sintió irrespetado, no respetado. Y todos los que estaban ahí dijeron, esta hay que excomulgarla de su lugar porque no respetó. Y todas las mujeres de este lugar van a seguir su ejemplo y no van a respetar a sus maridos. Entonces, amadísima hermana, es que él es muy bravo. Sí, pero es que usted lo eligió.
Sí, pero es que él llega tarde, pero es que es su esposo y a usted no le pusieron a cuestionarle, sino le pusieron a que se sujete. Discúlpeme, tal vez se oye un poquito radical esto, pero así como hablé del esposo que tiene que estar dispuesto a morir, tengo que estar con usted, amada hermana, que tiene que estar dispuesta a sujetarse, como al Señor. Imagínense qué comparación hace. Entonces, déjeme decirle que según estas versiones, someterse sería rendir voluntad, respetar sería aceptar gobierno, sujetarse, tener una dependencia de su esposo. Y disposición, la disposición se da porque se ama. Si se ama, se está dispuesto. Muy bien, terminemos. Yo termino. Mire, la Biblia dice, en nuestra casa tenemos que estar preparados y ordenados para lo que venga. La esencia del amor es cuando llega la vejez. Dice la Biblia que cuando la enfermedad llegó a Job, su esposa lo maldijo, ya no nos da tiempo a verlo, pero hay una versión que dice, yo lo tenía ahí, cuando él le dice, maldice a Dios y muérete, hay una versión que lo traduce y dice, blasfema a Dios y muérete. Y la blasfemia es una especie de injuriar, es una especie de decir algo de difamación. La blasfemia es difamar a Dios. Y eso fue lo que la mujer le dijo cuando lo vio enfermo. Yo no sé, hermano, mire, hay gente que ha envejecido y cuando se casaron jamás pensaron que su cónyuge pudiera padecer de alguna enfermedad, que reprendemos, renunciamos a toda enfermedad en nuestra casa, pero si pasara, yo no sé si usted está preparado, está listo para atender a su cónyuge, aún en aquellas cosas que jamás pensó hacer por él. Dice la Biblia que Job decía, mi aliento le es despreciable a mi mujer. Los míos ya me detestan porque él estaba enfermo. Porque él estaba enfermo. Entonces una casa donde hay disposición es una casa donde se debe estar dispuesto aún en la enfermedad. Y eso no lo dicen cuando nos casamos, ¿verdad usted? ¿Está dispuesto usted a honrarla en el bien, en el mal, en la riqueza, en la escasez, en la salud y en la enfermedad? Amén, dice uno. Pero uno está diciendo amén ahí porque es un ritual. Pero enfrentarse con una persona que de repente le dé una enfermedad en la que requiera mucha atención, hermano. Y no estamos hablando de cuidarla un día ni dos. Que el Señor nos provea esta noche de disposición y que nos prepare. Que nos prepare, pidémosle que nos prepare para todos los eventos que puedan haber. Dice la Biblia que Job estaba preparado y más que preparado, también dispuesto, dice, porque él sabía que sus hijos pecaban e intercedía por ellos, haciendo un holocausto por cada uno de ellos. Y mire, yo no le voy a decir si los hijos eran buenos o malos. Yo lo que sé es que Job los santificaba, dice la Biblia, por medio del sacrificio. Él estaba en esa disposición, estaba preparado para eso. Y el Señor se llevó a los hijos. Yo creo que de repente hasta les dio salvación, porque se los quitó, porque los hijos eran desordenados. Pero Job dice que no se cansaba. Donde hay una casa, donde hay disposición, hay padres que no se cansan de orar por sus hijos. Y donde hay padres que no se cansan de orar por sus hijos, no van a haber hijos fracasados, sino que van a haber hijos exitosos, primeramente en lo espiritual y luego en lo secular. Entonces la preparación y la disposición es un todo, hermano. Así que esta preciosa noche yo le bendigo en el nombre de Jesús y espero que en su casa haya preparación, y si no, que se prepare, que no sea insensato como las vírgenes aquellas, ¿verdad?, que lo dejaron para última hora. No, este es el momento, antes de que se pase tu tiempo de felicidad, de alegría, antes de que se te pase tu tiempo de juventud, porque dice la Biblia que aún la sexualidad, dice en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que al varón le dijeron, vos sos responsable de alegrar tu casa, y aún estando en guerra, dice que el que se acababa de casar lo dejaban para que alegrara el corazón de su mujer, y esto se refiere a la sexualidad. Entonces hay un momento, la Biblia dice, gózate con la mujer de tu juventud. Es la juventud donde hay que apreciar ese estilo de vida, porque vienen tiempos en los que después vas a tener que pasar a otra etapa, pero cada una de las etapas prepárate y está dispuesto. Tiene que haber una preparación, tiene que haber un arreglo en nuestra casa, tiene que haber una disposición para que no se nos vaya el tren, para que no nos vayan a cerrar la puerta. Así que prepárate en todas las áreas,
de tu casa y dispón tu corazón para que el Señor haga grandes cosas en tu familia. Terminemos, pongamos un canto. Quisiera poner Mateo capítulo 24, 44 al 46. Este me gusta porque habla de una casa. Y habla de una persona ahí que es bienaventurada. Mateo capítulo 24, verso 44, versión de las Américas, dice, y aquí en la palabra preparados usa la palabra getoimos, que es dispuestos a, que es arreglado, que es listo, que es preparado. Dice, por eso también vosotros estad getoimos, estar preparados, porque la hora que no pensáis vendrá el Hijo del Hombre. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente a quien su Señor puso sobre los de su casa para que les diera la comida a su tiempo? Oiga bien, le voy a repetir este versículo. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente a quien su Señor puso sobre los de su casa para que les diera la comida a su tiempo? La prudencia es estar preparado y dispuesto para hacer las cosas en el tiempo justo, oportuno. Y luego dice el 46, dichoso aquel siervo a quien cuando su Señor venga lo encuentre preparado, haciendo así, lo encuentre dispuesto. Así que esta hermosa noche, pongamos un canto, vamos a orar, yo quiero bendecirlo. Tenemos que estar preparados, listos, para hacer lo que debamos de hacer por el bien común de nuestra casa. Estar preparado, estar listo es siempre tener un lugar especial preparado en esta casa, como hombre, como mujer, como hijo, como padre, para esas personas que necesitan disposición tuya. Los hijos necesitan que un padre esté dispuesto a escucharlos. Las esposas necesitan la disposición de un esposo que esté dispuesto a escucharlas, pero realmente escucharlas, que esté dispuesto a cambiar ciertas áreas de su vida. Una mujer que esté dispuesta a cambiar su rutina, sus horarios, a cambiar sus prioridades, quizá por tener una intimidad con su esposo, la cual se abandonó por ciertas cuestiones que nos van abrumando en nuestra casa, ¿verdad? Trabajo, colegio, tantos quehaceres en casa, ¿verdad? Pero si hay disposición, déjeme decirle que todo se puede hacer, pero esa disposición tiene que estar en nuestra casa integralmente, pero también individualmente, en cada uno de nosotros, en nuestro corazón, ese lugar especial que Jesús buscó para celebrar esa nueva dimensión de la Santa Cena. Ese lugar lo sigue buscando hoy en ti, pero no solo lo vive buscando Jesús, sino que también lo busca cada uno de los miembros de tu casa. Que ese lugar preparado, arreglado y dispuesto esté en tu vida para que cuando los tuyos se acerquen, lo encuentren y puedan celebrar como el Señor Jesús celebró con sus discípulos. Cierre sus ojos y vamos a darle gracias al Señor. Él es grande y yo sé que Él puede hacer lo que no ha podido hacer nadie en tu casa. Si siempre estuviste con una persona que no tenía disposición, posiblemente es porque no tuvo la preparación de vida para casarse contigo, para convivir contigo. Pero esta noche, toda ignorancia en nuestra casa se va en el nombre de Jesús y empieza a llegar el conocimiento de la palabra que nos prepara para ser cónyuges, para ser miembros de una casa donde nos preparamos, donde nos arreglamos, donde estamos listos, donde siempre estamos dispuestos, no importa la hora, no importa la circunstancia, no importa lo que haya que hacer, estoy dispuesto para con mi esposa, estoy dispuesto para con mi esposo, estoy dispuesto para con mis hijos, tengo disposición para con mis padres. Que esa disposición venga a tu vida mediante el conocimiento de la palabra que quita toda ignorancia. La ignorancia está por la tiniebla y cuando llega la luz de la palabra, todo se ilumina y la ignorancia se va y viene la revelación, viene la luz que trae conocimiento, que trae un cambio de vida. Que en tu casa, en el nombre poderoso de Jesús, se habilite hoy en el lugar alto un lugar preparado, que haya una mesa dispuesta para poder dialogar, para poder tener intimidad, para poder tener diálogo
para poder escucharnos, para poder hablar, que esa mesa en tu casa esté dispuesta esta hermosa noche, que se haga un rema en los tuyos. Si hace mucho tiempo no puedes hablar con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo, y al empezar a hablar lo que hay es pelea, eso lo reprendemos esta noche en el nombre de Jesús, y que haya disposición, que haya una mesa dispuesta, que fue lo que el Señor encontró en la casa del cenáculo, que esa mesa dispuesta donde Él pudo hablar con sus discípulos, donde les pudo exteriorizar la bendición que venía, donde pudo manifestar, revelarles que Él era el cuerpo, que Él era la sangre que iba a ser derramada por nosotros, que esa misma revelación, que esa misma disposición, que ese lugar esté en tu casa. Te damos gracias, Padre amado, esta noche. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos y los hogares en sus casas en el nombre poderoso de Jesús. Te damos muchas gracias, muchas gracias. Que tu palabra, Señor, quede en los corazones. Ayúdanos, Señor, y prepáranos cada día más y más y más en nuestra casa para poder tener coinonía con los nuestros, y prepáranos también para tu pronta venida. A ti te damos las gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Jesús. Dios le bendiga en esta hermosa noche. Recuérdese que esto, más que una prédica, son enseñanzas donde podemos aprender y poder retomar quizás algunos aspectos de nuestra vida que de repente sabíamos, ¿verdad? Usted, pero que de repente necesitamos que nos lo refresquen, y si no lo sabía, pues esta noche por lo menos aprendemos un poquito más. Así que el Señor le bendiga, que tenga un sueño reparador, que descanse, que haya disposición en su casa. No se le olvide que haya disposición en su casa para el bien común de los suyos, y que el día de mañana le amanezca el sol de justicia. El Señor le bendiga. Pase una muy feliz noche.